Buenas tardes, noches y mañanas, dependiendo de en qué lugar del mundo se encuentre. Hoy tenemos nuestro webinar de IronFX Latinoamérica y para empezar, pues vamos a leer el disclaimer. Entonces, advertencia de riesgo. Nuestros productos se negocian con margen, conllevan un alto nivel de riesgo y es posible perder todo el capital. Estos productos pueden no ser adecuados para todo el mundo y deben asegurarse de que comprende los riesgos que conllevan. Descargo de responsabilidad. La información contenida en este seminario web no debe considerarse como un consejo de inversión ni una recomendación de inversión, sino únicamente material educativo. Este material es solo la opinión personal del autor o autores y no se ha tenido en cuenta los objetivos de inversión ni la tolerancia al riesgo del cliente. IronFX no se responsabiliza de ninguna pérdida derivada de la información aquí contenida. La redistribución del material está estrictamente prohibida. Bueno, pues sí, miremos un poco, Antonio, los temas que tenemos para hoy. Sí, espérate un segundito, me cambio de pantalla y nos venimos para acá. Entonces, aquí está, espérate, vamos a correr esto para acá. Y aquí está. Dale. Bueno, pues hoy tenemos como un compendio de gran parte de lo que hemos visto en análisis técnico, que es poder como ya empezar a combinar todo lo que hemos visto, los patrones de tendencia, las líneas de tendencia, mirar los osciladores, cómo se comportan, el volumen y tratar de juntar todo esto para llegar a tomar finalmente decisiones de trading. Entonces, pues eso es básicamente lo que vamos a ver hoy, cómo se complementan unos análisis con otros y pues muy importante, yo creo que en la vida y en todo es aprender de los aciertos y de los errores, ¿no? Si quieres, muévelo un poquito hacia la derecha, miramos el cronograma para hoy octubre 17, combinando, es el sexto análisis técnico y es combinando análisis técnicos, osciladores, indicadores de seguimiento, patrones y volumen. Y ahora, pues, como Gustavo nos acostumbró, ahora tenemos la frase del día, ¿no? Miremos la frase del día. Espérate un segundito, la bajamos. To be the best, you must handle the worst. Para ser el mejor hay que ensuciarse, hay que machacarse los dedos, como dicen en el argot del trading, pero que tiene que ver más con la carpintería, ¿no? Para aprender a ser un buen carpintero hay que machacarse los dedos, para ser un buen trader hay que también aprender de los errores y casi que, pues yo diría que en todo en la vida, ¿no, Antonio? Uno, pues sí, aprende es a partir de los errores, de las equivocaciones, es de donde viene la experiencia y de donde viene ese conocimiento de no seguir cometiendo los mismos errores, de corregir los propios errores y de crear, en el caso del trader, un sistema de negociación propio que sea calificado por uno mismo. Y ya más adelante vamos a entrar en la parte de la bitácora donde esto se sistematiza un poco al yo tener que hacer como un resumen detallado de trade por trade para poder establecer en qué me equivoqué en el trade anterior o en qué acerté, si gané, si perdí. Pude haber ganado plata, pero pude haber no aplicado muy bien mis reglas ni mi sistema de negociación propio. Entonces, por eso tan importante. Entonces, para ser el mejor, pues hay que manejar lo peor también, ¿no? Hay que saber sobrellevar las situaciones en contra cuando no ganamos, cuando no fuimos disciplinados, cuando no aplicamos el stop loss en el momento que debíamos hacerlo, cuando no tomamos la utilidad según los parámetros que teníamos medido, etcétera, etcétera. No sé si quieras agregar algo, Antonio. No, ahí estamos de acuerdo. Entonces, para empezar, vamos a ver un poco el contexto. Esto también es algo que venimos haciendo en todos los webinars, que es arrancar hablando
un poco de qué es lo que está pasando, qué es lo que está afectando a los mercados en este momento. Y pues nos concentramos un poco como en lo que pasó la semana anterior, lo que nos están mostrando los indicadores, los eventos relevantes de la semana anterior. Entonces, lo primero, yo creo que seguimos concentrados en los mismos factores que vienen afectando los mercados días atrás, que es todo lo que tiene que ver con la cadena de suministros, con la inflación, con lo que han tenido que hacer los bancos centrales subiendo las tasas de interés para controlar esta inflación, pero tenemos como algunos eventos importantes que vale la pena recalcar. Yo creo que lo que más vale la pena recalcar ahorita es la parte de Rusia-Ucrania, que se agravó un poco la semana pasada. Eh, pero vamos a ver primero este gráfico en donde la línea blanca representa la presión que tiene la cadena de suministros y es un indicador que hace la Reserva Federal de Nueva York. ¿Sí? La Reserva Federal de Estados Unidos en Nueva York. Este indicador muestra que es la línea blanca que ha descendido un poco esa presión. Es decir, que se están movilizando mucho más el comercio internacional. Los suministros han empezado ya a salir un poco y se ha mejorado un poco esta situación. Eso de entrada, digamos, viéndolo al mes de septiembre, que fue pues que fue importante este indicador, porque siguió mostrando lo que venía mostrando desde diciembre del 2021, que era esa caída. Entonces nos abrió un poco la expectativa a pensar que las cosas podían mejorar y que poco a poco la inflación, que es parte de la oferta, porque tenemos inflación de demanda e inflación de oferta, que esa inflación de oferta estuviera cediendo un poco como uno de los componentes de la inflación que se ha visto globalmente. Sin embargo, en el siguiente vemos la inflación de Estados Unidos, que es la línea naranja. No, Ah, perdón, perdón. Ya, ya. Todavía la no siguiente me... línea. Sí, la siguiente línea. Si quieres interrumpirme en cualquier momento, No, no, bienvenido. no, tranquilo, dale. Esa es la línea naranja. Veíamos que la inflación empezó a ceder un poco de junio a agosto, pero todavía no lo suficiente. Y tuvimos la semana pasada el IPC de Estados Unidos, el IPC que quita la energía y los alimentos, el Core Inflation, que se llama en Estados Unidos, salió 6.6 y se esperaba que lograra ser 6. Entonces, pues desalentó un poco a los inversionistas ver que la inflación núcleo que quita, digamos, las estacionalidades que tiene los productos energéticos y alimentos por la oferta, pues continúe aumentando y no se vea un fuerte deceso de este. El IPC total se esperaba en 8.10 y también salió 10 puntos básicos por encima en 8.20 en Estados Unidos. Entonces, pues, esto que hace pensar a los inversionistas, hace pensar que la Reserva Federal va a continuar siendo contundente al subir las tasas de interés, que eso puede afectar a las empresas, que finalmente puede afectar a las acciones, que puede afectar también a los bonos de renta fija al alza. Y ya veremos pues con los commodities, porque las commodities tienen pues muchas más variables alrededor. Entonces, pues desalentador, la bajada en los precios de la gasolina tenía pues a los analistas pensando que el escenario podía ser un poco mejor, pero no lo fue. Eh, si quieres, bueno, aquí también está el IPC de la zona euro, ese sí está al 10, o sea, la inflación en Europa ya llegó a niveles del 10 para el mes de septiembre, bastante alto. Entonces, allá está la expectativa, el mercado, de que se dé un techo al precio del gas. Principalmente los energéticos han sido claves para esta inflación en Europa, que ha sido mucho más de oferta. Se ve un poco más en Estados Unidos,
está compartida, también está la demanda agregada, el pleno empleo y por el lado de la demanda, pero en Europa ha sido más los servicios y sobre todo el gas y los productos energéticos los que han estado subiendo. Entonces, si se fijan en la línea verde, que es la que sigue, ya pasamos la naranja y la amarilla, que son las inflaciones de Europa y Estados Unidos, la línea verde sí muestra un buen descenso, que es lo que los alimentos agrícolas han mostrado últimamente, pero Caramba. Se nos cayó Eduardo. Esperemos un momentico que vuelva Eduardo. Esperemos un momentico que Eduardo se nos cayó. Voy a parar la grabación. ya, ahí estamos, ¿no? Sí, listo, dale. ¿Estoy compartiendo yo o tú? No, yo estoy compartiendo. Perfecto. Entonces sigamos un poco el gráfico de la derecha. Pasamos ya al gráfico de la derecha. Ajá. Es este acá, del gasolina. Alcanzamos a ver que también los precios de los combustibles han subido un poco, ¿no? Ahí se Ujú. nos cayó. Sí, Ok. Bueno, el precio de la gasolina, fíjense que, pues, que llegó a estar a $5 por galón y logró retroceder un poco. Entonces ya está entre 350, 3.5 y $4 por galón, ¿no? Entonces, ese ha mejorado un poco en Estados Unidos. Y es también porque Estados Unidos es productor de petróleo y tiene la mayor cantidad de refinerías con muy buenos stocks, teniendo en cuenta la crisis energética que estamos pasando. Entonces, este ha sido clave para Estados Unidos y puede ayudar mucho a la inflación en Estados Unidos, pese a que la inflación en Europa por estos mismos productos energéticos está llegando pues a niveles máximos. Y eso es parte de la oferta. Si quieres, sigamos un poco a la parte derecha y es lo que más el siguiente gráfico de la derecha es un poco lo que más nos preocupa. Nos preocupa en este momento, hay un indicador de exportaciones, de nuevas órdenes de exportaciones en el mundo. Entonces, este indicador gira alrededor de 50. Si está por encima de 50, nos está diciendo que han hecho más órdenes para exportaciones, pero para el aumento del comercio mundial. Si está por debajo de 50, han hecho menos, o si están 50, se ha mantenido igual. Y si se fijan en la gráfica, pues el peor caso es el de Alemania, en donde el indicador está en 40. Fíjense ustedes también, China es el que sigue, está también por debajo de 50, han hecho menos órdenes para exportaciones, y Estados Unidos se levantó un poco, pero sigue todavía muy bajo al mes de septiembre. Entonces, básicamente este índice de exportaciones global nos dice que el comercio global, por medio de las órdenes que se dan y lo que expresa el consumo de estos países a solicitar esas exportaciones, ha descendido significativamente a partir del 2022, y en este momento, pues en el caso de Alemania, está en una situación crítica. Estados Unidos, pues digamos que está oscilando, pero está también por debajo de 50. Y esto lo que nos muestra es la consecuencia más grave de la subida de tasas de interés de los bancos centrales, que es el restringir el consumo y la inversión en los países y de ese modo poder controlar la inflación. Pero pues esto tiene un causal bastante fuerte, que es la recesión económica. Entonces, pareciera que está el mundo a puertas de una recesión económica vista desde el comercio internacional o de estas órdenes de importaciones. Ahora sigamos al siguiente gráfico de tu mano derecha, o de mi mano derecha, o de la mano derecha que está viendo la pantalla. sí, ahí está. El déficit comercial en Estados Unidos, ¿sí? Siendo pues Estados Unidos un país exportador de estos productos energéticos,
pues en este momento su déficit comercial saltó de 70,46 billones de dólares a 67, bajó a 67,4, cayó de julio a agosto significativamente. Es decir, que Estados Unidos también está un poco frenado en las exportaciones versus las importaciones. Y quizá estemos viendo que el nivel de pleno empleo que tiene en Estados Unidos le permite tener un consumo mucho más fuerte interno para mantenerse y para mantener sus importaciones, pero el mundo le está pidiendo mucho menos exportaciones y es parte de esa recesión que vemos venir en general en todo el mundo. Miremos un poco el del lado derecho, la reacción de las monedas al estar los bancos centrales subiendo las tasas de interés, lo que ha hecho, o sobre todo la Reserva Federal, lo firme que ha sido con la subida de tasas de interés, pues ha atraído capitales y ha fortalecido el dólar. No solamente eso, sino también el comercio internacional. Al ser Estados Unidos un país exportador de productos de petróleo principalmente, pues están reintegrando muchas más divisas de lo que hacían en el pasado. Hace 10 años Estados Unidos era un país mucho más importador de productos energéticos, ahorita es exportador y por eso pues digamos, junto con la subida de tasas de interés, con su balanza comercial actual en productos energéticos donde está pues en un valor bastante alto, ha hecho que el dólar gane peso con el resto de monedas en el mundo. Fíjense si arrancamos el 2022 en cero, que es lo que nos muestra este gráfico, ¿sí? La moneda que más ha depreciado es el yen. Se ha depreciado 25% este año contra el dólar estadounidense. La que sigue es la libra, alrededor de un 22%, el euro alrededor de un 16%, el yuan alrededor de un 12% y el franco suizo alrededor de un 7%. Entonces, eso es básicamente lo que vemos. La reacción de subida de tasas de interés atrae capitales hacia Estados Unidos. Estados Unidos, exportador de productos energéticos, atrae capitales y estamos viendo entonces esta depreciación en la mayoría o en las principales monedas del mundo frente al dólar. ¿El peso colombiano en cuánto se ha apreciado este año? Creo que lo hemos visto la vez pasada Sí, pero alrededor más o de un menos, para 25, compararlo con esto. alrededor de un 20-25% también. Ha Es decir, que sido, estaríamos de las monedas más arriba. ajá, Ok. exactamente, porque nosotros pues acá en Colombia, desde donde estamos transmitiendo este webinar, tenemos también pues un agravante que es el riesgo político. Ese riesgo político lo hemos medido como que nos ha aumentado un 7% la depreciación de nuestra moneda después de que fue elegido un presidente de izquierda, donde pues hay mucha incertidumbre hacia el futuro de lo que puedan ser las políticas energéticas, entre otras políticas gubernamentales. Si quieres, sigamos con este indicador de China. China, pues hoy en día los países que miramos, pues miramos a Europa como un conglomerado, miramos a China, miramos a Estados Unidos como los que nos salvan, ¿no? Los jalonadores de ese crecimiento global y vemos que China tampoco la está pasando bien. China con su política restrictiva del COVID, pues ha disminuido también mucho. Este es un indicador que es el PMI o un aproximado del PMI que se saca en China, que es el Caixin. Y ese indicador es una encuesta que se le hace a los gerentes de compras de las empresas de servicios y manufactureros. Si este indicador está por encima de 50, quiere decir que ellos han hecho más órdenes. Esos gerentes de compras han hecho muchas más órdenes. Si está en 50, las mismas órdenes que el mes pasado. Si está por debajo de 50, menos órdenes que el mes pasado. Y encontramos que China se encuentra de nuevo por debajo de 50. Es decir, que las órdenes tanto en la industria de servicios como manufacturera, ha venido decreciendo. Eso es básicamente se ha ido contrayendo. Entonces, en este momento vemos que las empresas se están contrayendo un poco en China. Entonces, China no va a ser el que nos va a salvar de esa recesión global por lo pronto.
Europa tampoco y Estados Unidos tampoco, por lo que vemos en estos indicadores. Entonces el panorama no es muy bueno. Y para agravar un poco la situación, vamos a analizar un poco lo que pasó entonces en el conflicto de Rusia-Ucrania la semana pasada. Empezaron de nuevo los bombardeos. Ahí está la foto, si quieres correr un poquito hacia la derecha, Antonio. Eh, Bombardeos de nuevo de Rusia a Ucrania, a poblaciones civiles, ¿sí? Indiscriminadamente, en Kiev, ataques en Kiev y en otras ciudades, ataques de venganza general que nos ponen, digamos, en una situación de nuevo, pues difícil para el comercio internacional, por lo que representa Ucrania como productor de granos, ya lo hemos visto antes, trigo, maíz, aceite de palma, es un productor muy importante y pues aceite de girasol, y esto pues va a complicar un poco la inflación global también, si se va a dar escasez de estos productos, si se sigue agravando un poco el tema entre Rusia y Ucrania, pues va a ser mucho más difícil contener la subida de los precios de estos alimentos. Más o menos esto empezó la semana pasada, el 10 de octubre, eh, luego que atentaran contra el tren que va de Rusia a Crimea. Sí, ese Crimea fue un territorio anexado a la fuerza por Rusia en el 2014, que es lo que se ve acá en el gráfico de abajo, donde está Crimea. Ahí dice que, digamos, es un territorio anexado a Rusia desde el 2014. Hubo un bombardeo contra este tren que fue construido por Putin, y en represalia pues se dio este bombardeo que sí que muestra el gráfico de arriba. En todos los puntos rojos es donde se han dado bombardeos, ¿sí? Eh, Especialmente pues Kiev, donde pues ha habido drones kamikaze que han estado bombardeando, y pues este riesgo geopolítico vuelve otra vez a voltear la mirada de los inversionistas y del mercado financiero hacia este factor que pueda estar pues llevándonos a una mayor inflación, a un mayor riesgo país, o sea, al riesgo de que. Voy a tener problema con Eduardo, esperemos un momento. Dale. Sí, ¿en qué parte quedamos del bombardeo en Kiev? Sí, estábamos hablando de lo que había pasado con los bombardeos en la ciudad. Yo creo que podríamos parar Las, ahí ya esta parte. sí, las amenazas, digamos, de unas pruebas nucleares también. Eso pues podría afectar. O sea, Rusia amenazaba con el uso de armas nucleares tácticas en Ucrania, y esto sería 5 veces el poder de la bomba atómica de Hiroshima a nuestra época. Y si esto sucede, pues podría llegar a involucrarse otros países, incluidos Estados Unidos, y agravar mucho más esto que está pasando. Entonces, por eso, digamos, todo esto podría afectar los mercados de un día a otro con gran volatilidad. Por eso estamos muy pendientes de estos temas. No sé si alcanzamos a hablar de lo que está pasando, de la probabilidad de recesión en Estados Unidos. No, cuando estábamos hablando de esto, no. Ya, esta situación que describimos en general para Estados Unidos, Europa, el conflicto y demás, pues ha cambiado un poco la perspectiva de recesión en Estados Unidos para los siguientes 12 meses, en donde pasó del 49 al 63% esa probabilidad de recesión. Eso pasó para el mes de septiembre, según un informe de Economist, y pues es la primera vez que está por encima del 50% esta probabilidad de recesión desde la pandemia del 2020. Entonces, pues ahora aumenta un poco. Eso tiene mucha tensión en los mercados, afecta a las monedas,
es adicional inflación, es adicional una perspectiva de subida de tasas en Estados Unidos y pues todo eso es lo que empieza a afectar también a los mercados financieros en general, las monedas, los commodities, las acciones y las materias primas principalmente. Entonces ahora si quieres Antonio, sí voy a compartir pantalla para que entremos en materia de nuestro tema de hoy. Dale. Yo creo que está un poco débil el internet Sí, por la lluvia. sí, es que yo creo que por ahí estamos en problemados. Pues voy a dejar de compartir mi pantalla para que te quede más fácil. Ya, ahora ya puedes compartir tu pantalla. ¿Ya? Ya ¿Sí, empezó. Alison? ¿Ya la ves? Sí, Bueno, aquí tenemos el euro en la parte de arriba, velas japonesas. Acuérdense que cuando la vela está llena es porque el mercado abrió acá, cerró acá, dejó una sombra superior, que es este palito, una sombra inferior, donde estuvo el máximo y el mínimo del día. ¿Sí? Entonces tenemos nuestro gráfico de velas por un lado y por otro lado tenemos abajo unas barras que son el volumen. Fíjense de dónde he arrancado este gráfico. Fíjense, acá hay un menú en la plataforma de IronFX que significa el tiempo. Acá cada vela representa apertura, máximo, mínimo y cierre de un mes. ¿Sí? Si lo cambiara una semana, pues sería este el gráfico. Pero como veíamos en webinars anteriores, lo más recomendable es arrancar de lo más histórico que le dé a uno su mercado. En este caso, la plataforma de IronFX nos da exactamente 20 años, un poco más, de historia. Entonces, este es el gráfico del cual arrancamos a analizar cualquiera de nuestros mercados. Entonces, vamos ahora a usar el siguiente menú, que es el de los trazos, para definir la tendencia de estos mercados. Entonces, vamos a trazar este que es el de las líneas de tendencia. Fíjense que aquí teníamos una tendencia alcista que terminó. Luego venimos a partir del 2007 una tendencia bajista del euro, ¿sí? Que por ahora sigue atacando estos niveles mínimos por debajo de la paridad. Bueno, entonces voy a hacer mi primer trazo de la tendencia alcista general que presenta el euro. Fíjense que esa tendencia, la última onda la está rompiendo. Vamos a tratar que toque al menos 2 puntos. Esta línea de tendencia, esa es mi línea de tendencia alcista, que se rompió para hacer una tendencia bajista que ya la sabemos que es desde acá, desde el 2007. Entonces, vamos a hacer de nuevo una línea de tendencia desde el primer máximo. Acuérdense que esto es como si cogiera una regla, empiezo a bajarla y busco el momento en el que toque 1 o 2 puntos. Acá está tocando este máximo de acá y este de acá, con lo cual ya tengo mi línea de tendencia alcista primaria y bajista primaria del comportamiento del euro. ¿Sí? Ahora vamos a trazar los soportes y resistencias, los pisos y techos históricos que tiene el euro, pero los que sean más cercanos a la zona donde voy a hacer trading, que es donde está el precio ahorita, muy cerca de esto. Entonces, voy a escoger primero este, que es el 103. Es bastante importante acá en toda esta zona. Y
Le voy a dar entonces, mm, entonces le voy a dar un grosor a esta línea dependiendo de qué tan importante sea históricamente. En este caso le voy a dar un grosor. Esto es 1, 2, 3, 4, 5 con respecto a qué tan importante es ese nivel. Entonces le voy a dar 5 porque veo que es bastante importante esta zona de soporte en el euro. Porque es zona de soporte, ya vamos a acercarnos un poco más a donde estamos el día de hoy, pero esto es lo que nos muestra del último mes, al cierre del último mes. Mm, Voy a trazar otra línea cercana, que pueda ser esta. En este caso le voy a bajar un poco el nivel de importancia. Ah, se me bajó la primera, perdón. Esta sí era 5. Ahora vamos a seleccionar esta. Y esta la quiero acá. Listo, ahora sí. Y de acá voy a empezar a bajar hasta encontrar, digamos, de esta zona del 2001, que fue la zona donde que puedo contrastar con los precios actuales del euro. Fíjense que aquí tengo un nivel máximo muy importante, que fue en marzo del 2001. Voy a bajar esta ahí. Y fíjense, acá tengo otro nivel de referencia que fueron mínimos de esta zona del 2001. Y por último, y le voy a dar un gran peso a esta línea que es el mínimo histórico del 2001. Le voy a dar de nuevo un peso 5. Bueno, fíjense entonces que de este gráfico de bastante tiempo eh, históricamente recogido dentro de la gráfica, ya tengo mis líneas de tendencia principales, mis soportes y mis resistencias. Quizá por acá esté obviando un punto importante de congestión que evidentemente no le voy a dar todo ese peso de 5, pero sí sé que es una línea que debo tener en cuenta que fue el techo de todas estas líneas de acá, porque puede llegar a ser importante más abajo. Fíjense que es ahí, está muy cerca a la figura. Voy a pasar ahora al gráfico semanal para ver qué se me está perdiendo de acá, qué pueda estar perdiendo. No, yo creo que ya puedo centrar un poco más. Fíjense lo que ha pasado en medio de esta tendencia bajista. Esto eh, había logrado un piso por acá y continuamos en esta tendencia bajista que ya ahorita lo único vigente, esta tendencia bajista que me sirve para hacer trading es este último, esta última caída de acá. Voy a irme ahora sí a mi gráfico diario y vamos a ir rápidamente. Perfecto.
¿Y se puede demorar mucho mientras actualiza? No sé, no me había pasado antes, pero bueno, y sigamos el ejemplo sobre el gráfico diario. Listo. Aquí voy a comprimir un poco la parte de los precios, de la parte de los volúmenes. Para poder, ya sabíamos que esta línea es la línea de tendencia que viene desde el histórico, desde atrás. Entonces le voy a dar el peso 5 a esta para tenerla en cuenta. Pero fíjense entonces que aquí lo que cabe analizar es esta línea, esta tendencia bajista actual. Entonces voy a ir de arriba hacia abajo, toca estos dos puntos. Aquí inicialmente le voy a dar un grosor menor, un poquito más la gráfica, para poder trazar las siguientes líneas de tendencia. Y ahí me va acercando un poco más a lo que es el trading de estos días. Fíjense que este gráfico está un poco eh, rezagado, no está en línea. Entonces lo último que nos muestra acá es lo que estaba pasando en el mercado el 15 de junio del 2022. Pero nos sirve perfectamente para el ejemplo. Ya ustedes en la plataforma que pueden descargar de IronFX pueden hacer esta misma técnica de líneas de tendencia, soportes y resistencias. Entonces, yo creo que hasta ahí ya tengo mis líneas de tendencia principales. Me encuentro aquí con un soporte muy fuerte y ahora voy a trazar otras líneas de soportes y resistencias para tenerlas en cuenta dentro de mi gráfico. Fíjense, esta línea, lo importante que es, fue piso acá en marzo del 2022, fue parte del piso, fue superado, pero fue parte del piso, es la misma zona donde rebotó el mercado y ahorita fue techo en mayo y junio del 2022, antes de la caída que está sufriendo el euro en este momento. Acá entonces no me está respondiendo un poco el, el internet acá, pero para un gráfico de 30 o 15 minutos no lo está bajando, pero fíjense que ya tengo, digamos, un poco mejor diagramado cuáles son los niveles más importantes de mi mercado. Me deja hasta un gráfico de horas acá. Pues voy a aprovechar este gráfico de horas para ver qué otros puntos no he tenido en cuenta. De acá, este soporte no lo tenía. Y mire, fue piso acá, fue piso acá, fue piso acá, de nuevo fue piso acá.
Entonces es un soporte bastante importante, ¿sí? Listo. Esto en cuanto a líneas de tendencia, soportes y resistencias. Ahora vamos a ver qué puede estar pasando con el volumen, qué puede estar pasando entonces con los osciladores. Entonces a este punto voy a añadir un nuevo gráfico que es un oscilador que se llama Stochastic Oscillator. Es uno que me gusta mucho usar. Es un gráfico inferior a la gráfica normal que tenemos aquí arriba. Y en este tengo un indicador que va de 0 a 100. Lo que me dice este indicador es que cuando el mercado está por arriba de 80, en la zona de 80 a 100, el mercado ya compró suficiente, demasiado. Hagan de cuenta que el mercado financiero es como el presupuesto de una persona. Y esta persona pues empezó a gastar, 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 hasta que se acabó lo del mes, llega otra vez, tiene que salir a rotar, a vender, a vender, a vender, a vender, vuelve y se llena el bolsillo. Y este es un ciclo que viene del mercado, en donde compran hasta un máximo relativo, que fue, por ejemplo, en este punto, cuando llegó a estar por encima de 80, ¿sí? Y ahí ya le quedaba muy difícil al mercado seguir subiendo según este indicador. O sea, la probabilidad de que siguiera subiendo acá era del 5, del 10%, estaba esto como en 90, 95. Ahora, cuando ha estado en sobreventa, pues la probabilidad de que siguiera bajando puede ser de un 5 o un 10% porque el indicador ya estaba demasiado bajo. Aquí hemos tenido algunas oscilaciones que no necesariamente han llegado a los extremos, pero ¿qué dirías tú, Antonio, de esta probabilidad que muestra el mercado en este punto? ¿Tú crees que todavía tiene espacio para bajar un poquito más o ya está totalmente lleno? Hmm, No, no sabría decir yo. Porque mira, fíjate acá, bajó hasta acá, ¿no? Y aquí Ajá. ya cumplió el ciclo. Acá bajó hasta acá, acá bajó hasta acá, acá bajó hasta acá. Pero fíjate, recientemente pues había bajado mucho más, tuvo Ujú, un leve repunte y está acá, ujú. ¿sí? Si esto va de 0 a 100, yo podría llegar a decir que esto tiene un 20-25% de probabilidad de que siguiera bajando de este punto, ¿no? Ujú. Más o menos por indicador de 0 a 100. Entonces, sí. Y lo otro es que ustedes ven dos líneas, ¿no? Una continua, que es como un promedio móvil que viene más suavizada, y otra discontinua, que es la que realmente se forma del indicador. Y esto nos dice, la teoría nos dice, vea, si el mercado cruza la línea continua, la línea discontinua, en, entre el 80 y el 100%, es decir, en sobrecompra, ese puede ser un buen momento para qué, para comprar o para vender. Ese yo diría que es como para vender, ¿o no? Claramente, porque está en sobrecompra, es un buen momento para vender. Este momento como tal que muestra aquí el gráfico, este fue el momento ideal para vender. Y fíjense que realmente el mercado sí continuó hacia abajo hasta cierto punto, donde de nuevo la línea continua cruza al alza a la línea discontinua, es decir, que lo que yo había vendido en este punto, por acá me dice mi indicador en zona de sobreventa, es decir, entre el 0 y el 20, me dice, ya es momento de comprar, ¿sí? En este caso, pues yo tuve un corto en el euro que me puede haber representado de 1,08 hasta niveles del 1,08 a niveles del 1,06. ¿Sí? Eso representa bastante en términos del euro, son como unos 200 pips que me hubiera podido ganar yo en este corto de acá. Vender corto, recordemos,
vender sin tener para comprar luego más barato. ¿Sí? Yo puedo hacer al revés, yo no tengo que vender algo que tenga en los mercados financieros, pero puedo vender algo sin tenerlo con la seguridad de que lo puedo conseguir luego más barato. Una pregunta ahí. Claro. La gráfica de la mitad, que es los montos, las cantidades transadas, ¿me puede ayudar a tomar una decisión de esas o no? Totalmente, totalmente. Es difícil, digamos, a veces en el tema del euro, pero fíjate, Antonio, cómo viene cambiando un poco el volumen de negociación de toda esta zona. El volumen viene aumentando, ¿sí? Ajá. Cuando yo tengo un gráfico en donde el mercado, por ejemplo, acá se está acercando a este punto, a este 10396, que ya sabemos que es de junio, y lo rompe, si yo veo que ese rompimiento de ese nivel viene acompañado de un volumen más alto, estamos viendo el gráfico de horas, cada vez las 4 horas, ¿sí? Entonces, si yo veo que lo rompe y eso lo rompe con un gran volumen, el volumen es el alma de la tendencia, ese es el acelerador de la tendencia. Entonces me va a indicar que yo puedo hacer una estrategia de corto a partir de ese rompimiento, esperando que esa caída se profundice un poco más, mientras que el volumen acompañe ese movimiento bajista. Entonces, claro que sí me sirve. ¿Sí? Ahora entonces empezaría a analizar diferentes tipos de figuras de cambio o continuación de tendencia que se puedan llegar a dar en este periodo de tiempo, ¿sí? Entonces, fíjate que yo vengo de una caída, llega acá a un piso, aquí me queda un poco difícil pintar esto dentro del gráfico, pero creo que le puedo tomar una foto, ¿no? Para poder manipular un poco más esto de las figuras. Sí, ya me voy a ir a recortes. Y ya te muestro cómo vamos a analizar esto. Y eso ya lo estamos haciendo en Windows, tomando la foto. Muy bien. Voy a usar el resaltador para que veamos esa figura de las que habíamos visto antes. Otro color. Lápiz rojo. Esto. Entonces, fíjense, el mercado viene en una caída, llega a este punto, rebota acá, vuelve otra vez a este punto más bajo. Me quedó un poco torcida, pero esa era todo. Con el lápiz rojo. Fíjense, la caída, la subida, la segunda caída, y aquí está tratando de levantarse un poco, ¿sí? Entonces, por ahora yo puedo tener dos tipos de figura. Una que veíamos el webinar pasado, que es un doble piso, ¿sí? Esto llegó a un mismo piso, este es un cuello, un neckline, ¿sí? Y si el mercado llegase a superar este punto de neckline, yo soy malísimo para escribir, no como Antonio. Sí, lo que pasa es que yo tengo un lápiz, yo no escribo con el mouse, escribo con el lápiz. ¿Sí? El, el mercado al superar este neckline, que es justo este punto de descanso de acá, en nuestro caso del euro sería justo este punto de acá, si el mercado llegase a superar ese 1.05 hacia arriba, esto podría convertirse en un doble piso, ¿sí? Una figura de cambio de tendencia, es decir, que la tendencia que inició en junio, cerca del 9, principios de junio, podría estar terminándose justo con ese neckline, ¿sí?
Por ahora lo que vemos es que hay una tendencia bajista, su corrección, de nuevo se fue a buscar el piso y de ahí, digamos, la expectativa de qué pueda pasar en este punto. Pero no estaría esperando, si vuelve a estos niveles, estaría esperando un posible doble piso. Pero fíjense que también puede llegar muy cerca, volver a bajar y volver a tocar ese nivel y no romperlo. Eso sería otro tipo de figura que sería el triple piso. ¿Sí? Pero entonces vamos a ver ahora otra alternativa de lo que está pasando ahorita, descrito por estos patrones de cambio y de continuación de tendencia. Y es el triángulo descendente. ¿Sí? Podemos ver un mercado que viene bajando, toca un piso, llega acá un poco más arriba, vuelve a tocar ese piso, vuelve a subir, pero hace, fíjense, este es el mismo piso, pero hace un máximo menor al anterior. Ese máximo menor al anterior me podría estar indicando que esto tiene más pinta de un triángulo descendente a un doble piso, ¿sí? Entonces, posibilidad 1. La primera posibilidad es que esto sea un doble piso. Posibilidad 2 es que sea un triple piso. Posibilidad 3 es que sea un triángulo descendente. Y ahí tenemos entonces nuestras tres posibilidades. Entonces, esta última, si hace un máximo menor, no logra superar acá el tema del neckline hacia arriba, sino más bien se va a ir a romper este piso hacia abajo. Entonces, yo lo voy a tomar este movimiento como un movimiento de este patrón como un patrón de continuación de tendencia. Entonces, es importante estar evaluando qué está pasando acá, qué está haciendo el mercado, está haciendo un patrón de cambio o de continuación de tendencia. Todavía no lo sé, porque si rompe el neckline arriba, esto podría ser un patrón de cambio de tendencia. Pero si rompe este soporte, esto puede ser un triángulo descendente. Y al ser un triángulo descendente, yo voy a ir a medir esta altura del triángulo, la copio y la pego en el momento en que rompe, porque esa misma altura H, ¿sí? Va a ser la caída la que va a recorrer el mercado. Entonces, si se rompe esta línea, Antonio, ¿tú qué prefieres? ¿Te vas corto o te vas largo? Si rompe el piso del triángulo descendente. Yo no sé, yo diría que corto. Corto, perfecto. ¿Por qué? Porque ya tengo un poco la certeza de que este patrón es un patrón de continuación de tendencia bajista que va a ir a recorrer esa altura H hasta abajo. Entonces, en este punto o en esta zona es la zona ideal para yo vender o jugar en corto al mercado. Vender sin tener para luego comprar acá en esta zona un poco más abajo. ¿Sí? Pero en caso contrario, fíjense aquí, entonces no sé si puedo hacer líneas un poco más rectas, pero dependiendo de donde haga mi segundo máximo, esta altura H es la que va a ir a cumplir allá abajo el mercado. Es decir, que yo me voy a hacer un corto por niveles de 1.04, 1.0390, buscando de nuevo niveles por los lados del 1.03. Bueno, pues ahí tengo una pregunta. Sí, Yo digo que me voy corto, ¿sí? sí, Y para poner números redondos, 100, ¿sí? sí. ¿Al cuánto tiempo tengo que revisar mi decisión? ¿El corto cuántos días es o cuántas horas o cuántos qué? No, de ahí en adelante, pues la idea tampoco es hacer un corto de $100
si tu presupuesto son, digamos, $100,000, pues hazte un corto de, o sea, arrancas con uno de 50, ves cómo se porta el volumen, si de pronto hay un pullback, que lo hablábamos en el webinar pasado, al romper aquí abajo, tú puedes volver a vender otros 50 por acá y vas viendo el volumen, ¿no? Si digamos el rompimiento tuvo una barra de volumen, ahí sí va a cambiar esto por azul, una barra de volumen alta, entonces tú dices, ah, rompió con un volumen alto, esto me está indicando que esto sí es para abajo. Hace este pullback con un volumen muy bajito, es decir, que los compradores están débiles. Y de nuevo, se va a ir a recorrer la tendencia con un incrementos en el volumen, ¿sí? Entonces, si yo veo estos incrementos en el volumen, yo digo, esto va a llegar al objetivo. Entonces, me voy a esperar hasta que llegue al objetivo, básicamente. Entonces, ahí estoy combinando. ¿Qué pasa acá? Las líneas de soporte fueron importantes para determinar este piso, ¿sí? Aquí, al romper esto, yo sé que hay un 10350 que es bastante importante, entonces de pronto no me la voy a jugar toda hasta ver que rompa este nivel de acá, esta línea que traigo del pasado. Y fíjense lo gruesa que la pinté. Entonces me dice, listo, rompió esta, listo, hizo un patrón de continuación de tendencia. Ahora me falta ver si va a lograr romper esta de acá. Pero ya el objetivo del triángulo, ese H de la altura, me está diciendo, vea que lo más probable es que sí vaya a romper ese 10356 y esto continúe cayendo, ¿sí? Ahora, el caso contrario, que esto se hubiera convertido en un doble piso y supere este neckline. Entonces, yo también voy a dibujar, voy a cambiar un poco el color de esto. Bueno, no, más bien voy a borrar un poco esto. Y les voy a mostrar el caso del doble piso. Llega acá, rompe este nivel, entonces me voy a medir esta altura H desde el piso hasta el neckline. Y esa altura H es la que, uy, este sí quedó bien torcido. Y esa altura H es la que va a ir a recorrer el mercado hasta acá arriba. Entonces, en ese caso del doble piso, ¿qué prefieres, Antonio? ¿Corto o largo? Al romper este neckline aquí arriba, Largo. con la proyección de que va a ser esta altura H aquí arriba, un largo, correcto. Entonces yo voy a hacer un largo desde niveles de 1.05 con una confirmación del volumen al rompimiento de esta. Fíjense lo que es importante, esta línea la traigo de atrás, ¿sí? Al rompimiento de esta línea, que es el neckline, voy a hacer un largo, voy a comprar para luego vender un poco más arriba, cerca de niveles de 1.06. Y fíjense como las proporciones que se mantienen en el mercado, que resulta que ese 1.06, fíjense lo importante que es acá en la historia reciente del mercado, ¿sí? Entonces, ese 1.06 va a ser mi objetivo o mi target. Ah, perdón, este acá. Esta es la historia reciente que quería mostrarles. Perdón. Entonces, fíjense lo importante que es ese 1.06. Entonces, mi estrategia sería comprar para luego vender acá un poco más arriba. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Estamos combinando líneas de tendencia, soportes y resistencias, patrones de cambio y continuación de tendencia, volumen y osciladores, ¿sí? Vamos a incluir otro oscilador que se llama... Este es uno de los más comunes, igual es también bastante efectivo, que se llama el RSI, Relative Strength Index. ¿Sí? La fuerza nos trata de medir la fuerza relativa del mercado. Un
poquito más pequeño. Fíjense que aquí está igual la zona de, algunos son un poco más ácidos, usan 20-80, otros son un poco menos ácidos y usan 70-30. Esto, digamos, lo puedo ir ajustando para cada mercado. Fíjense que aquí en la zona 70-30, este oscilador no me ha dado tan buenas señales de sobrecompra, ¿sí? Entonces, yo puedo llegar a ajustarlo. Entonces, puedo seleccionarlo. Listo. Y aquí tengo un periodo de 14 días. De pronto, para que esto me muestre más señales de la que me está mostrando, le voy a bajar un poco a 12 días. A ver cómo se ve. No cambió mucho, pero lo que quiero que resaltemos es que si yo le pongo menor valor, se empieza a poner un poquito más volátil. Me empieza a dar más señales de las que me daba antes. ¿Sí? Y es como paralelo al de arriba. Es paralelo al de arriba, exactamente. Es muy similar. Ambos tienen la misma función de osciladores, ¿sí? Pero entonces la estadística que uso es diferente para cada uno. En este caso, entonces, acá me va a mostrar sobrecompra, aquí me va a mostrar sobreventa. Muchas veces, no sé si por acá está el Williams. Sí está, pero Ay, ahí están los fractales que yo tengo una obsesión con los fractales ya. a mí sí me hace que, por ejemplo, el Williams es de los que más rápido reaccionan, los que más anticipan. Fíjate que mientras que el oscilador estocástico estaba cruzando por acá, en este punto, el oscilador de Williams o estaba haciéndolo un poco antes y llegó un poco más profundo a la sobreventa, ¿no? Llegó un poco más profundo acá a la zona de sobreventa y mostró el cambio de momentum bajista, alcista, un poco más rápido que los otros osciladores y aquí se aceleró un poco más, ¿sí? Todos usan una estadística distinta, pero tienen como el mismo objetivo, entonces a veces es bueno poder detectar las señales un poco antes. De pronto, esta puede ser como una primera señal que me dice, oiga, esto ya está muy abajo, puede empezar a subir, ¿cierto? Pero en tendencias de largo plazo los osciladores se equivocan mucho, entonces hay que tener cuidado porque sé que aquí hay un soporte muy importante que hasta que no lo rompa, pues no voy a creer que esto va para arriba, porque si lo rompe se puede profundizar la altura H del triángulo descendente que hemos visto. Yo creo que eso es. eh, tenemos un poco más de tiempo, ¿cómo lo ves? Pues falta un minuto para las 8. Hemos perdido mucho tiempo al comienzo, pero pues no sé, como tú digas. Sí, yo creo que quiero terminar con uno eh, que es muy bueno. Este es un indicador de seguimiento de tendencia que se llama las bandas de Bollinger. Este indicador es un indicador que voy a minimizar estos un Sí, poco. porque ya no sé en dónde estoy parado. El que acabamos de poner quedó encima de las otras. Sí, ya las otras las puse Ok. aquí abajo. No, no, Ya. no, pero encima de las velas. No, Sí, no queda abajo como las otras, no, sino que queda encima de las velas. Ok. exacto. Estos osciladores, entonces me muestran como las oscilaciones de sobrecompra y sobreventa del mercado. Pero este va junto al gráfico de precios y es un indicador de seguimiento de tendencia, ¿sí?
Entonces, este es otro que me está diciendo de repente cuando el oscilador está, la banda, digamos, este que es una promedio móvil de 20 días, que es la de la mitad, ¿sí? Más dos desviaciones estándar y menos dos desviaciones estándar hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Entonces, lo que se cree inicialmente es que cuando las bandas están bastante estrechas, es porque se viene un periodo de volatilidad. Va a haber un periodo de volatilidad acá y es hacia donde se rompa la banda. Entonces, fíjate aquí, se rompe la banda, o sea, la vela penetra la banda hacia abajo, al día siguiente también, y ahí viene el periodo de volatilidad. Ahora, ¿cuándo se acaba esa tendencia? ¿O cuándo se frena? ¿O cuándo entra en una lateralidad? Cuando se empieza a despegar de la banda de Bollinger, en este caso la inferior, ¿sí? Entonces se empieza a despegar, ya estas están dentro de las bandas de Bollinger y el mercado normalmente tiende a hacer oscilaciones de la banda alta a la media, de la media a la alta, rompe la media, se va a la baja, vuelve a la media, vuelve a la baja, ¿sí? Recorre más o menos. Entonces, si esta es una oportunidad de compra y pues probablemente también esté rompiendo en al romper este neckline del doble piso que veíamos, estaría rompiendo el 1.05 y estaría atacando la banda de Bollinger media para que si la rompe, se pueda ir a la banda de Bollinger superior, ¿sí? Miremos aquí algunos ejemplos. Yo vengo acá de la banda de Bollinger media, acá rompe, 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 queda una pequeña vela dentro de las bandas de Bollinger y que es la que me indica que la tendencia alcista puede estar terminando. Y ahora fíjense en algo más. Ah, sí, veíamos en velas japonesas, sí, varias formaciones. Vengo de una tendencia claramente alcista, sí, deja un long upper shadow, una sombra larga arriba, hace una estrella que es una vela con sombras muy pequeñas y el cuerpo muy pequeño. Esta vela me dice que ahí que está indefinida la tendencia del mercado, ¿sí? Que no se sabe muy bien qué va a pasar después. Hay que esperar a la siguiente vela. Acá después de que los compradores iban ganando, acá los vendedores empiezan a ganar. Esta indefinición que nos mostraba en la estrella se empieza a clarificar con lo que son tres soldados blancos. Three White Soldiers, que es el nombre que le dieron los japoneses a esta formación. Primero, se empieza a dar la estrella del atardecer, ¿sí? Evening Star, después de la tendencia alcista, la estrella y luego la vela negra que recubre el cuerpo y las sombras de la vela anterior y luego se confirma con otra vela negra y otra vela negra, que son los tres soldados blancos. Entonces aquí hay toda una formación de velas japonesas que me indicó esta caída, ¿sí? Fijémonos qué indicaciones en velas ya para terminar podemos ver acá al final. Y aquí tenemos, es básicamente que hay una cosa muy importante, es que no venimos en este punto de ninguna tendencia anterior clara. O sea, esta sí, pero esta vela de acá viene de una lateralidad que está entre 1.0396 y 1.0490. ¿Sí? Entonces, estas velas muestran que la tendencia está indefinida, pues son velas de cuerpos pequeños, quizá doji, que la apertura y el cierre están casi al mismo nivel, y venimos de una pequeña tendencia bajista, pero aquí, frente a este soporte, no hay una clara definición en velas que nos pueda predecir el siguiente movimiento futuro. Y yo creo que ya con esta combinación, entonces, hagamos un rápido resumen de lo que pueda estar pasando acá en el futuro del euro en este periodo que tomamos como ejemplo. Entonces,
venimos en caída, caída fuerte después de una lateralidad anterior y llegamos entonces a un punto de soporte bastante importante, que es el 10396. En este punto, entonces, está haciendo una figura donde está atacando este piso. Entonces, evaluamos la posibilidad de diagnosticar un triángulo descendente o un doble piso o triple piso posterior. Si sigue ocurriendo esto, vemos que todavía tiene un 20-30% de probabilidad de seguir bajando por el estocástico. Vemos que tiene también alrededor de un 27% por el RSI, alrededor de un 20% por el oscilador de Williams. Vemos que este soporte es importante, pero luego viene uno mucho más importante y que por ahora estaríamos en espera de cómo se define en los siguientes días esta tendencia bajista. Si es que se va a romper la siguiente, bueno, estamos en un gráfico de 4 horas, en las siguientes 4 o 8 horas se va a definir un poco el movimiento, si logra, vuelve a rebotar acá esta zona de 1.05 o si va a romper para profundizarse un poco más y llegar a la altura del triángulo hacia abajo como objetivo. Entonces, por ahora estaríamos un poco en espera en este mercado y no tomaríamos ninguna decisión hasta ver que se defina un poco esta coyuntura del triángulo descendente o si va a ser más bien un rebote para una tendencia alcista y evaluaríamos el volumen en cada uno de esos movimientos. Yo creo que ya con eso cerramos, Antonio, el webinar de hoy. En el siguiente webinar vamos a acercarnos un poco más a construir la bitácora, que es como la base de la negociación para cada uno de los trades. Aprender entonces a, a poder manejar las, el sistema de negociación propio que cada quien debe usar y llevar al pie de la letra para sus trades, trade por trade. Compré a tal nivel, tal volumen, mi estrategia es esta, los análisis que veo en estas y las conclusiones. Me equivoqué o acerté por esto y esto otro. Y de ahí aprender a sacar una estadística de esto para no repetir los mismos errores y encontrar cómo manejarlos. Por ahora entonces dejamos por ahí. Muchas gracias a todos por su asistencia y muchas gracias Antonio. Bueno, Y, perfecto. y ya el próximo webinar volveremos con Gustavo, que está en este momento en un avión. Sí, hubiéramos podido ensayar algo. A lo mejor le hubiera ido mejor a él en el avión, yo no sé. Pero en fin, ahí estamos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Voy a parar la grabación entonces.